Usted no viene nunca al programa, las 2 o 3 veces que vino y sí, la cosa tiembla, pero está bueno en estos momentos escucharlo. Antes de pasar al plano económico, que es una de las inquietudes, me parece que de todos los argentinos, ¿cómo está viviendo como referente de la economía, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, esto que está aconteciendo? Es decir, un sistema de corrupción política, pública y privada que queda al desnudo, ¿no? Mire, yo creo que la Argentina está frente a una gran oportunidad de ser finalmente un país serio, es decir, un país que castiga la corrupción, en donde los empresarios compiten, en donde no hay que vivir del Estado o tener un amigo en el Estado para poder hacer que sus empresas puedan crecer. Con lo cual, la gran duda, y conociendo a los magistrados que están llevando esto adelante, esa duda no la tengo, es si esto va a llegar hasta el final, si esto va a llegar a que caigan todos los culpables que corresponden, y si realmente cada uno paga por lo que hizo. Esto es muy positivo para la República, y por lo tanto hay algunos que en los últimos días trataron de mezclar el efecto Cuadernos con lo que estaba pasando en la economía. Nada que ver, una cosa va por un Sí, sí, andarivel y total. otra cosa va por Va la por la otra. otra. Recién decía usted que tenemos una oportunidad. ¿Cree que esta crisis, este tocar fondo, este encontrarnos con este espejo, va a servir de algo, va a pasar algo o va a ser algo más que quedará en la historia para contarle a nuestros nietos? Mire, en materia empresarial, a mi juicio va a haber un antes y un después. No creo que haya ya... Sí, es histórico, eso es cierto. Sí, sí, Ujú. sí, digo, no van a hacer las cosas hacia adelante de la misma manera. Con lo cual, digo, sí es muy importante, además, que todos los argentinos sepamos que el que la hace las paga, que no hay una doble estándar para alguien que está en el poder o que está cerca del poder y alguien que no lo tiene. Esto es muy importante para la salud de la República y para ser un país serio. Y esto es muy importante también para la salud de la economía, mostrar que si se compite, si se innova, si se buscan nuevos productos, si se capacita al personal, bueno, las cosas te van a ir mejor. Y no porque tengas un amigo en el Estado o porque arregles con alguien, te va a ir bien. Martín, ¿cuál es la lectura que hace el mundo? Hablo, el mundo que tiene que venir a invertir, ¿no? Ese mundo que está todo el tiempo buscando Macri, que ha prometido Macri, que va a venir algún día a invertir en la Argentina. ¿Cuál es la lectura que hace de este momento, cuando quedamos en evidencia que somos un país muy flojo de papeles? Sí, es la misma que tenemos los argentinos, Santiago, mucha incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, el gaucho que dice de sencillar hasta que aclare, en afuera se dice esperemos y veamos, para ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y para mí es esencial en este contexto estabilizar el tipo de cambio. Si mientras tengamos el tipo de cambio como una variable móvil, hay incertidumbre en la gente y hay incertidumbre también ¿Y en el cómo se exterior. estabiliza el tipo de cambio? Esa es la pregunta del millón. Si fuera tan fácil, ¿no? No es tan, Sí. no es tan difícil. Se estabiliza con una política clara en materia cambiaria y monetaria. Algo se ha hecho, y digo, cómo se complementa lo que hemos tenido en los últimos días, es la medición de cuántos son los dólares que Argentina necesita el año que viene para poder financiarse. Ha habido algunos números que quizás valga la pena explicar, como que a la Argentina le falta financiamiento y frente a la falta de dólares entonces hay presión en materia cambiaria. A mi juicio no hay un problema de financiamiento, pero hay que responder a esta pregunta: ¿cómo se sale de la crisis con dólares? Hay que mostrarle a la gente, al público, al exterior, que Argentina tiene Qué los dólares bárbaro el suficientes dólar, qué para bárbaro. poder capear la Desde que nací crisis. que la gente está corriendo detrás del dólar, nunca pudimos tener un peso fuerte y pensar en pesos. Y saquémonos las caretas con esto, ¿no? Las propiedades de que tengo uso de razón se venden en dólares siempre, siempre, siempre. Eso habla de la debilidad del peso. ¿En algún momento es posible empezar a pensar en pesos y dejar el dólar atrás o va a ser histórico esto? No, sin dudas. Uno de los grandes desafíos que tiene la economía argentina es cambiar los dólares financieros, es decir, depender del crédito del mundo y cambiarlo por dólares de exportación. Un país que crece hacia adelante, y esto es lo que falta también, si la Argentina necesita un plan de estabilización para estabilizar las principales variables económicas, el dólar, la tasa de interés, la inflación, y luego de crecimiento. Y no se ven aquí, y para crecer se necesitan dos variables. Primero, una revolución fiscal, es decir, bajarle los impuestos y hacer que más gente pague impuestos. Y segundo, una revolución exportadora, buscar mercados externos para que la producción argentina se proyecte al mundo. Así entonces vamos a depender menos del financiamiento y el peso va a ser más fuerte. Martín, lo bueno es que usted, bueno, vos estuviste en la actividad pública y privada, Ujú. conocés lo que Sí. pasa en la actividad pública, en la actividad privada. ¿Qué le puedes decir a la gente? Me parece que somos la gran mayoría que estamos con una incertidumbre total, que miramos hacia el pasado, vemos mucho malandraje,
vemos esta actualidad que nunca termina de arrancar, vemos una economía que está muy delicada, que agoniza por momentos. ¿Qué nos puedes decir para tranquilizarnos? ¿En qué podemos, no sé, qué podemos esperar de acá a 2, 3, 4, 5 meses, de acá a fin de año? Bueno, depende de lo que haga el gobierno. Si nos quedamos solamente con el programa del Fondo Monetario Internacional, estamos en un programa de ajuste y en un programa donde se está moviendo el tipo de cambio. Creo que lo importante ahora es ayudar a que esto se complemente con otras medidas. Por ejemplo, cómo estabilizar el mercado cambiario. Si hoy la gente no cree que vos tenés suficientes dólares, bueno, buscá redes de seguridad. Hoy el presidente del Banco Central está como el equilibrista que está cruzando una soga. Tiene que mostrar que tiene redes de seguridad, que hay redes abajo, es decir, que tiene redes de financiamiento como para, si en algún momento le falta financiamiento, puede, ¿de dónde sale eso? De organismos multilaterales, de otros bancos centrales. Es decir, hay maneras de poder mostrar que Argentina tiene pecho, espalda suficiente como para poder capear la crisis. Yo creo que si solamente nos quedamos con el programa del Fondo Monetario Internacional, vamos a un programa recesivo que claramente a mi juicio no es la salida para la Argentina. Y la salida recién la vamos a ver por sectores. Entonces la clave es, vamos a tener una economía de distintas tonalidades, Claro. en donde a algunos le va bien, a otros le va más o menos y a otros le va mal. Si al campo le va bien, fenómeno, bárbaro, me parece espectacular, pero eso es una cuarta parte de la Argentina. Y los Vas a otros 30 entender, millones, ¿qué el hacemos? campo fue primero la inundación, después la sequía, fue tremenda el año que ha tenido Bueno, el el campo. año que viene ahí... Esperemos, sí, no, Dios quiera. a ver, digamos, los buenos pronósticos, yo leo mucho los pronósticos del Departamento de Agricultura de los Estados Sí. Unidos. Usted sabe que Estados Unidos, si algo tiene, son Es muy riguroso, sí. satélites. Sí. Entonces miran, bueno, eso lo que está proyectando es que no hay sequía ni inundación, y ahí usted en el segundo trimestre del año que viene va a tener 8.000 millones de dólares adicionales en materia de campo. Pero eso solo no alcanza. ¿El presidente te llamó en los últimos 15, 20 días? No. Hablo con algunos miembros del equipo económico. ¿Cómo no te siempre llama? Yo no puedo creer cómo... Pienso en vos o pienso en grandes economistas que hay en el país, que saben un poco lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en el mundo. ¿Qué pasa que en un momento tan delicado no hace una mesa, una mesa grande para escuchar las diferentes opiniones y puntos de vista de gente que la ha vivido, que conoce, que anda en el mundo, que sabe lo que pasa en el mundo? Bueno, quizás está viendo Intratables, entonces no necesita convocarnos, ¿no? No digas Miró entre Tales, porque anoche estaba Miró entre Tales, se armó un quilombo. ¿Qué pasó de por anoche? Sí, por Bueno, favor. ahí en el penal, vos sabés dónde están detenidos Sí. tanto Pata Medina como Mandar un saludito, sí. Fabián de Sousa, Cristóbal López, el propio Núñez Carmona, estaban en lo que se llama el Zoom, que es el lugar común, digamos, Claro. que tienen esos detenidos para poder Comer. bueno, calentarse su comida. Incluso nosotros hemos pasado aquí imágenes, ¿no? Hay un microondas y hay una televisión. Hay una tele que está allí que comparten. Son aproximadamente 15, 20 personas que comparten ese espacio. Bueno, pelea, todo terminó con un bife, ¿sí? Sí, no fue una piña, fue Pero un ¿quién bife. quiso cambiar el programa? Eso le pasa por cambiar Intratables. No, Y bueno, ¿sabés qué pasó? Se cambió y acá estábamos tocando Sí. el tema de la propiedad de los departamentos de la calle Juncal. ¿Te acordás que dijimos que Y eran del hermano de mencionamos a Fabián de Osvaldo Sousa? de Sousa, Sí. a lo que el señor Medina le hizo un comentario de Sousa diciendo, tu hermano está metido en todo. Y ahí Bueno, también comenzó, Medina, no, claro. ahí comenzó el problema. Después vamos a dar detalles de los vínculos, qué va a pasar con Medina, y vamos a hablar de las celdas de confinamiento, porque a partir de mañana empieza un régimen muy estricto para todos los que se agarraron a trompadas ayer, una situación muy complicada en el penal. Sí, Seferino, acá lo tenés al... Creía que Al soy invitado. Pata Medina. Sí. No, Redrado, por lo que vos decís, me da la impresión de que vos pensás que en el gobierno hay como retazos de política económica. El Banco Central. Pero eso, a tu juicio, imagino que es una debilidad, ¿no? Sí, cada uno como que está mirando su metro cuadrado y nadie mira todo el departamento cómo está funcionando, ¿no? Y bueno, cada uno trata de hacerlo mejor en su espacio, el presidente del Banco Central en materia de política monetaria, el ministro de Hacienda tratando de hacerlo mejor en materia fiscal, pero hacer política económica es como tratar de estar con platitos chinos. Entonces, si no tenés platitos chinos que se muevan todos al mismo tiempo, bueno, es difícil que la Y economía pueda Macri, el funcionar. presidente, ¿no puedes tener esa visión integral de la política económica o no? Bueno, No funciona eso. la puede tener, pero digamos, no se está viendo en la práctica. Digamos, no se está viendo en la práctica que tengamos, por ejemplo, cuando uno está pensando en cómo estabilizamos, tenemos que utilizar todas las herramientas de política económica. ¿Cómo crecemos? Yo no estoy viendo que nadie esté pensando en bajar impuestos, ampliar la base de tributación,
premiar a aquel tipo que invierte, premiar a aquel tipo que quiere tomar nuevos empleados, premiar a aquellos que quieren innovar en la Argentina. Bueno, no hay nadie que esté Es más, trabajando los en eso. castiga. Yo acá pongo siempre el ejemplo de Brancatelli, que hace poco tiempo puso un bar. Él tomó 4 personas. Y la verdad que no da abasto, le va bien, pero no da abasto por las cargas que tiene el nivel impositivo. Me parece que el Estado tendría que acompañar a la gente que quiere invertir Por supuesto, y dar laburo. vos tendrías que, no castigar. Vos tendrías que bajar Claro. impuestos al que invierte, al que toma nuevo personal. Bueno, eso está faltando en términos de una visión integral de la economía. A los países que le va bien, sobre todo de desarrollo intermedio como la Argentina, tienen que apostar a la innovación, a crear nuevos productos. Países como Israel, como Corea, como Irlanda, invierten 4% de lo que producen en investigación y desarrollo, en estar tomando científicos, estudiantes de universidades, para poder ver cómo se crean nuevos productos, nuevas soluciones para un mundo que cambia permanentemente. Bueno, lo hacen porque por cada peso o dólar que ponen en eso, dejan de pagar impuestos a las ganancias. Es decir, hay que generar estímulos específicos para poder generar una economía en crecimiento y una economía integrada. Redrado, la pregunta del millón es qué va a pasar con el dólar. ¿Lo van a poder finalmente controlar o no? A un gran costo, porque usted tiene que mirar la variable dólar, pero también tasa de interés. Como sabe, se subió la tasa de interés 45%. Es histórica, ¿no? Y sí. A ver, en el 2002 tuvimos un periodo muy cortito donde Mario Blecher llevó la tasa casi al 140%, pero lo hizo por un periodo de una semana. Estábamos en una crisis que no tiene nada que ver con esta. Pero sin duda estábamos hablando de las pymes. ¿Cómo hace una pyme para pagar? Tiene que descontar cheques. Y si va a un banco le cobran el 70%. Si va a una financiera hay costos de hasta el 100%. Cheques que van a 90 días. Es decir, ahogás a la economía productiva, con lo cual el costo de estabilizar es realmente alto. Por eso me parece que es importante que el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, muestren que no solo tienen acceso a los dólares del Fondo Monetario, es más, negociar adelantamiento de esos dólares, sino tener otras líneas alternativas para mostrar que están los dólares suficientes para estabilizar el mercado cambiario. Si ponemos las imágenes que estamos viendo de lo que sucede en Ezeiza, ha sido una jornada donde ha pasado absolutamente de todo. Yo recién le preguntaba a Martín Redrado si esto es histórico, es decir, que la pata empresarial empiece a hablar y empiece a contar. ¿En qué nos va a beneficiar como sociedad, más allá de saber la verdad y que se depure el sistema tanto público como privado? A mi juicio nadie va a volver a hacer negocios de la misma manera que lo hizo este grupo de empresarios. Es decir, acá hay un antes y un después, donde no... De hecho ya, algunas de las cosas positivas, ya hoy no se ven sobreprecios en la obra pública. De hecho, el haber hecho mucho más transparente, hoy usted ve todas las licitaciones por internet, con lo cual ha bajado, por ejemplo, el costo del asfalto, ha bajado casi un 30% de las rutas que se han asfaltado en los últimos años. Con lo cual, digo, cambia la manera de hacer negocios y el empresario va a estar más preocupado en cómo genera nuevos productos, cómo compite, cómo le saca lo mejor a su planta productiva y no estar preocupado por tener un amigo en el Estado y a ver cómo arreglo. Con lo cual, a mi juicio, esto es una divisoria de aguas y lo importante es... Yo estoy convencido que esto no va a quedar en la nada, pero es cierto que el público, la gente es bastante escéptica, porque nunca pasa nada en la Argentina. Hemos visto robar y nunca pasa nada. De hecho, nunca había gente de dinero en prisión. Exactamente. Con lo cual, digo, el hecho, y a mí no me cabe duda que con los magistrados que están involucrados en el tema, que se va a llegar y que van a pagar las consecuencias, pero bueno, ver para creer. ¿Y esperaba que pasara todo esto? Esto que se sabía a voces, o el periodismo, bueno, usted que también está muy metido en el mundo empresarial, el mundo económico y también el mundo político, conoce más o menos algunas de estas historias. ¿Esperaba este desenlace de esta historia o no? A mí lo que me sorprendieron son los montos, digo, la cantidad Volumen. El volumen. Realmente son cifras que superan toda la imaginación y con lo cual en buena hora que se transparenten, se pongan sobre la mesa y se castigue a quienes son responsables. Y como dicen a veces el dicho, se necesitan dos para bailar el tango, que se castiguen a los funcionarios y a los empresarios. ¿Qué cree que va a pasar con Cristina Kirchner? Eso depende del juez y depende de las pruebas. No estoy dentro, me parece clave, como ustedes lo señalaron, la declaración de Uberti, pero digo, sé tanto como ustedes por declaraciones periodísticas, con lo cual, digo, en esto hay que ser, digamos, los únicos dos que saben son el fiscal y el juez hasta dónde puede con llegar. las pruebas que cuentan. Exacto. Bueno, Uberti habló hoy.
Uberti Uberti es habló. un personaje crucial. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando estuvo, a principio de semana, María Luján del Puc habló de que el día que, bueno, ella le abre la valija a Antonio Wilson, estaba Uberti ahí? Es decir, ese hecho fue puntual, ese hecho lo vimos todos, ese hecho lo recordamos todos, digamos, para hablar de cosas concretas. ¿Quién era Uberti y qué pasó con Uberti hoy, Débora? Lo más trascendente es que Uberti es el primero de los arrepentidos que se acoge a esta figura penal y que para ir hacia arriba, que es lo que implica la ley, no le queda más remedio que ir hacia dos personas. Arriba de él, quien está, Devido y Cristina. Y efectivamente lo hizo, según trascendió en su declaración en el día de hoy. Él contó cómo era el sistema de reparto de dinero, convalidó los dichos de otros arrepentidos, con la diferencia de que en este caso implica a las más altas autoridades del gobierno de Cristina Kirchner. Por supuesto también nombró al expresidente Néstor Kirchner, pero hacemos foco en Devido y en Cristina, que son quienes hoy enfrentan diversos procesos judiciales. Y otro dato de último momento, que acaba de presentarse en el juzgado el señor Gabriel Romero, es el dueño de EMEPA. ¿Por qué es importante? ¿Qué es EMEPA? Porque es la primera vez, EMEPA era una empresa que tenía varios negocios, digamos, desde los carteles de vía pública, pasando por la hidrovía, algunas obras ferroviarias, pero ¿por qué es importante? Porque los dueños están empezando a presentarse después de que sus empleados fueron nombrados en el cuaderno de Centeno. Por ejemplo, en el caso de EMEPA, el señor Poblete había sido nombrado en el cuaderno de Centeno diciendo que exactamente el 19 de marzo de 2010 había participado del circuito de entrega de dinero con Poblete, directivo de EMEPA. Ahora el dueño de la empresa es quien se presenta y negocia también acogerse a la figura del imputado colaborador. Es muy importante. Sí, Seferino. Además, Romero no es muy conocido. No. Pero es una persona muy importante en el circuito político, siempre vinculado al radicalismo alfonsinista. Una persona que desde mediados de los 80 ha visto crecer su emporio con contratos con el Estado. Maneja Muchas de el estas ferrocarril de empresas, lo bueno que tiene pensando en la depuración, es que son empresas que han crecido con negocios con el Estado. No han competido en ningún mercado abierto, no exportan nada. Sí han crecido gracias al Estado y a las negociaciones con el Estado. Romero es muy importante porque pega, digamos, en uno de los financistas históricos del radicalismo alfonsinista. El otro día, fuera del aire, un miembro de acá del gobierno decía que esto también les va a complicar a ellos mucho. Digamos, esto arrastra también a Macri, más allá de las vinculaciones con algún pariente o no, también porque, por esto que yo le decía hoy, estas inversiones que Macri está tratando de tentar hacia el exterior, esto espanta al mundo empresarial, ¿o no? No, espanta al que está en la obra pública, digamos. En esto seamos concretos. Está claro que a la obra pública le plantea, de hecho, igual por el programa que se firmó con el Fondo Monetario, le dijeron cero gasto en infraestructura. Yo creo que esto es un error, pero de todas maneras ya hay una restricción por la carta de intención con el Fondo Monetario. Con lo cual, digo, el que está hoy espantado es no tener ningún socio desde el exterior, ni nadie va a financiar a los empresarios que están vinculados con la obra pública. Pero hay un montón de otros sectores que son competitivos. Por ejemplo, algunos datos positivos es que Argentina abrió el mercado de carne en China y esto cumpliendo con las normas sanitarias. Hay mucho trabajo para hacer en materia exportadora y bueno, ese es el camino, abrir otros mercados de esa manera y esas industrias, la industria química, la industria... Eso no se toca. No se toca. Eso Con lo cual, digo, dividamos, vamos a tener una... Digo, afecta... Esto es muy similar a Odebrecht, que de hecho Odebrecht va a llegar acá también. Odebrecht, pero Odebrecht se juntó con Petrobras y ahí, Santiago, tenías una empresa pública en donde había funcionarios públicos. Yo siempre cuando me preguntas del exterior, ¿esto es parecido al Lavallato? Mire, no, está tocando a empresas que contratan, pero no a, digamos, Petrobras es la empresa madre en pero esto también es política y empresarios, digamos. Sí, sin duda, pero no toca el centro digamos, no toca, digamos, una empresa petrolera toca todas las actividades porque trabaja en toda la cadena de valor. ¿Y cree que, como se decía hoy, que esta es la causa que se ha conocido más grande de corrupción deschavada, denunciada de la vuelta a la democracia hasta la fecha? Mire, a mí me tocó en una comida donde se celebraba el 40 aniversario de una institución importante, estar sentado al lado del fiscal Stornelli, a quien conozco hace 10 años, y lo vi muy determinado. Y él me dijo, esta es la causa de corrupción, por lo tanto, quien más conoce este tema, lo único que hago es entrecomillar esto que lo escuché en una charla 1 a 1 que tuve con él, ¿no? ¿Lo esperabas a todo esto o no?
No esperaba la magnitud, Santiago, pero sí cuando, digamos, empezamos a ver todos estos temas, sin duda esperaba, quizás no la rapidez, esto que estamos viendo de empresarios que todos los días, o gente que todos los días está declarando, quizás la vertiginosidad, digamos. El volumen y la rapidez, eso me sorprendió. Claro, y uno cuando ve empresarios pertenecientes a empresas tan importantes, algunas históricas, Sí. ¿cómo influye eso en la economía? ¿Tiene alguna incidencia o no? No, reitero, tiene incidencia en las empresas que tienen obra pública, pero ahí, digamos, eso es una pequeña parte de lo que es toda la producción nacional, empresas automotrices, empresas químicas, empresas de fertilizantes, no tienen nada que ver, digo, que les puede ir bien, empresas de energía, empresas del sector telecomunicaciones, es decir, hay muchos sectores que no están tocados por esta crisis de corrupción. ¿Qué momento? ¿En dónde estamos? ¿No? Por ahora. Sí, por ¿Ustedes ahora. escucharon la cifra? ¿Qué cifra? A ver, sí, Pablo. Ayer Carlos Pañi publicó en La Nación un trabajo hecho por una investigación del CONICET, dependiente de la UBA, que hace una estimación, por los dichos de Wagner, y los 120.000, 150.000 millones de dólares que se utilizaron para obra pública, que de esta caja se habrían robado entre un 15 y un 20%. Serían 36.000 millones de dólares, el 66% de las reservas argentinas, y equivalente a pagarle a 1 millón de personas por 7 años un salario mínimo vital y móvil. ¿Se puede creer la magnitud de ese dinero? No, realmente supera todo lo conocido, supera todo lo visto, y sin duda cuando hablamos de cómo reducir el gasto público, bueno, ahí hay que empezar, digo, en toda esta maraña de contratos que hay que ver, digamos, dónde termina, pero por ejemplo hay muchos contratos también con universidades en donde se tratan de disimular pagos a consultores, pagos a otras empresas, con lo cual hay mucho trabajo para cortar sin tocar el fondo o la base del sector público, que son los empleados públicos, aquellos que trabajan con mucho esfuerzo todos los días. Con lo cual, esta magnitud, imaginemos la cantidad de hospitales, la cantidad de rutas, la cantidad de policías que podríamos tener para tener más seguridad. En fin, sin duda es una cifra que supera todo lo conocido. Pero usted que conoce tanto esto, no es tan fácil blanquear la plata. Uno dice, este nivel de corrupción también se permite porque hay una justicia, digamos, que mira para otro lado y los organismos que tienen que controlar esto no están. AFIP, por ejemplo. Por ejemplo. AFIP, yo creo que está Claro. claro que AFIP, porque, como decís, ¿cómo puede salir el dinero? Porque la plata por algún lado sale. Puede salir con sí. facturas falsas. Entonces, bueno, Pero mira, todos recordamos un ejemplo que acá fue de público conocimiento, y lo cito porque la gente lo va a conocer, que fue el caso Fariña. Fariña era un chico de 23 años que pasó de un día para otro de pasar de un autito comprado en cuotas a una Ferrari en pocos meses, a tener una Ferrari. Él ostentaba con su plata, él ostentaba, digamos. Fue una obscenidad eso. ¿Cómo? Y lo cito a Fariña porque fue el caso más conocido, pero ¿cómo una persona puede llegar a ese nivel de impunidad? A comprar campos en efectivo, a comprar autos, departamentos, a ese nivel de vida sin que pase nada. Bueno, a veces el poder marea. Esto puede ser como el síndrome de la alfombra roja, ¿no? Hay gente que ve la alfombra roja y se termina mareando y cree que los celulares, el chofer, los autos, la secretaria, es todo para siempre y dura para siempre. Y no hay nada más efímero que el poder. A lo sumo, quien es la máxima autoridad de la nación, yo digo, alquila el poder por 8 años. Es prestado por el voto, sí, por un tiempo. Con lo cual alquila el poder por 8 años, con lo cual siempre hay que mantener la modestia, pero hay alguna gente que se le sube los humos a la cabeza y bueno, así terminan, digo, hay muchos que creen que no tienen límites y los que creen que no tienen límites, Dios se los pone. Sí, un minuto, tío. Sí, yo aprovecho ahora si quieren retomar, yo quiero preguntar algo de economía muy importante, aprovechando que está Redrado y sabe tanto de eso. Se conocieron detalles del acuerdo con el FMI, del mega ajuste fiscal que se viene ahora a futuro. Sí. Quería consultarle si cree que Argentina está en condiciones de soportar otro ajuste de estos, si es la salida correcta, hablando de cifras, y que digamos, imaginar, 300.000 millones de pesos. Van a ajustar en jubilaciones, otra vez a los abuelos como en 2001, 15.000 millones, 9.000 millones a UH, Asignación Universal por Hijo, 10.000 millones a PAMI, 100.000 millones en obra pública, y así sigue listando, no voy a leer todo, pero son a las provincias también. Se viene otro ajuste que ya la gente no sé si lo va a soportar. Quiero saber cuál es la lectura económica, pero bajada al que está viendo el programa, si esto se soporta.
Mire, que hay que ordenar el gasto público y que no se puede gastar más de lo que ingresa, esto lo sabemos en las familias que nos están mirando, en todos los que manejan, vos que también manejás una pequeña y mediana empresa. El tema es cómo hacerlo, y está claro que la manera que se ha hecho de hacerlo de manera recesiva, con un ajuste que además va cambiando todos los días, algunos días decíamos que se iban a tocar las retenciones, finalmente se tocaron. Son como parches, ¿no? Parches Sí. y mucha improvisación, como que un día sí, otro día no, un día se van a tocar las jubilaciones, otro día no. Esto lo que genera es mucha incertidumbre. Un plan de estabilización lo que debe tener es marcar el camino hacia adelante, iluminar ese camino y no cambiarlo. Es decir, Martín, pero vamos para Mar del Plata. Esto que nombré, asignación, jubilaciones, PAMI, ya no soportan más ajuste. No estamos escuchando... Pero no está confirmado las jubilaciones ni las... Dale, Paulo. Pero Diego, a ver, ¿cuál es la fuente? Perdón, todavía ¿cuál es la creo que fuente? Está todos jugando sobre la con mesa, fuego. pero sin duda Yo no pregunto tu fuente cuando tiras cifras, No, pero cuando está jugando inventás con números fuego. de que acabas de decir Chicos, que son 300, chicos, el chicos. 20%, 3.000 A ver, millones. sí, eso- Hacer la Esto pregunta, se Diego. acuerda a mí. Sí, a ver, sí. Ya si no creemos Sí. más en esto, digo, No, pero ya es decían que serio era lo que campaña de estás miedo y diciendo. está comprobado que no era campaña ¿Es de miedo. serio? Que responda a Redrado. No, pero igual miremos el presupuesto cuando sale. Hoy por hoy está todo sobre la mesa. Yo espero que no se llegue a tocar, y hasta ahora el gobierno no ha tocado por lo menos los gastos sociales. Se ha cuidado mucho de eso. Pero sin duda el camino no es el ajuste, Diego. El camino es una verdadera revolución impositiva que baje impuestos a aquel que quiere producir, pero que amplíe la base de tributación. Argentina tiene que, hablando del tema anterior, Santiago, Sí. blanquear su economía. Si no vamos por el camino del blanqueo de los trabajadores, pero no se puede pagar este nivel de impuestos. Tenemos una economía de 40% en negro, ¿no? Que funciona en negro. Aproximadamente Sí, un es una tercio, locura. o prácticamente un 35, 35%, un sí. 40% en negro, Una locura. y eso hace que la carga impositiva de los que pagamos impuestos sea 45%, es decir, por cada 100 pesos que ganamos, pagamos 45 de impuestos. Es muy difícil Es ser una locura. competitivo. Se viene un Entonces, gran problema y lo estamos... el camino es estabilidad y crecimiento. No ajuste, porque también, Diego, siempre vas corriendo detrás del ajuste. Coincido, pero ¿cómo hacemos? El ajuste ¿Cómo? te trae menos recaudación, tenés que hacer más ajuste, y entonces vas a Si vivir viene esto, ¿qué hacemos? Salvo que sea mentira, digo, es un invento. Ya, Bueno, nada si fue un si- invento. si pero viene digo, esto, que las instituciones funcionen. Tenés un congreso donde se va a discutir el presupuesto, y yo espero que entonces haya ideas superadoras. Yo creo que acá, más que, me parece bárbaro, y es tu rol, la crítica, yo creo que los que somos hacedores de políticas públicas tenemos que dar soluciones. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se ordena el gasto público? Hablábamos recién de los contratos que tiene cada una de las reparticiones públicas. Hay mucho para hacer en la micro de cada repartición. Los contratos, muchos contratos que ha habido de personas que están financiando solamente la política. Bueno, basta. Hagamos que le paguemos realmente a los empleados que están pero trabajando eso ya no allí. están más, ya lo hicieron. No, hay mucho, y es mucho, te digo, es mucho también Van a más. despedir a los que trabajan, que ¿sabes han traído, que no, pero terminan han eso? traído muchos contratos políticos también este gobierno. Hoy tenemos Muchos. Sí. muchos. Igual muchos. ayer se dijo irresponsablemente algunos dirigentes políticos que pareciera que tienen otra nacionalidad porque viven acá y festejaban. Hablaban de cepo y festejaban Sí. y hablaban de default. Y de ¿Estamos corralito. ante la posibilidad Y de de un corralito. cepo, de un corralito o de un default inmediato o es gente que está en otra esfera? No, uno puede decir, hay mala intención en eso, o están leyendo las cosas equivocadas, o creen que cuanto peor, mejor. Y yo creo que cuanto mejor, mejor. Ojalá compitamos el año que viene y que quienes tienen que competir compitan por mejores ideas y que sean ideas superadoras. Argentina no va a tener un cepo cambiario y, en segundo lugar, tiene una situación manejable que hay que saber manejarla ¿Para qué eso es un título? en materia de deuda. Digamos, dicen que el dicho, cuando uno se quema con leche, uno va que llora. Digamos, Sí. ya estamos curados de espanto acá. Digamos, estamos preparados para que cualquier cosa, digamos, como ciudadanos, en este país cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, cualquier cosa que se diga, uno dice, bueno, sí. ¿Pero quién lo dice? Si pasó, no Juliana importa, no Di Tulio, importa. pongámosle No importa, nombre. no, pero si Aníbal pasó un momento puede pasar. Fernández. Redrado acaba de decir que no hay posibilidad de cepo. No veo ninguna posibilidad de cepo, digo, no está, digo, quizás lo que podemos ver es movimiento cambiario. Hoy tenemos ¿Corralito tampoco, Martín? ¿Perdón? ¿Corralito? Corralito tampoco, porque la gran diferencia, Pablo, del 2001 es que acá los argentinos, vos, No yo, tienen las deudas. familias, las empresas, no tenemos deudas en dólares. Entonces, lo que pasó es, vos ganabas en pesos, tenías tu salario en pesos y tenías deuda en Deuda en dólares. dólares. Entonces, te devaluaban y cada vez era más alto lo que tenías que pagar, con lo cual el salario nunca te alcanzaba y entonces ibas al banco y decías, señor, o te entrego la propiedad o no te puedo pagar más, y esto generó un quiebre generalizado. Como no hay
préstamos en dólares, entonces no tenés posibilidad de corralito. Hoy, por suerte, es un sistema de pesos y pesos. A ver, Costa. Una pregunta. Yo leí, el dólar en este gobierno empezó a 15, está a Sí. más de 30 Sí. en 2 años. Usted dice que el año que viene va a estar en 40, 45, 50, 55, 60, 70. No, porque el maple de huevo está así, o sea, hay lugares que no, pero hoy lo vi a 180 pesos, y es un maple de huevo. Ella o sea. está alimentada a huevo. Sí, A yo clara soy de huevo. toda pura proteína, por eso tengo esta piel. Pero es como, obviamente no queremos pensar en dólares, pero si una quiere, como sea, y una fuera de esto del dólar, ¿cómo hacemos los que tenemos un sueldo medio, porque no somos pobres? ¿En qué podés ahorrar? O sea, si no hay que ir al dólar, ¿en qué ahorramos? ¿Cómo hacemos para ese pesito que se guardaba De en huevo, el colchón? maple de huevo. En huevo, pero se me pudren. Después antes de agarrar tenés que hacer así. Bueno, y si hay Ya pollitos, muchos no pueden ahorrar. Sí. En una economía que todavía tiene alta inflación, lo que Sí. podés hacer es comprar las cosas que necesitas. Digo, para Pero poder, que compro arvejas. poder preservar, no, Atún. para Gallina poder, comprá. para poder preservar el Gallina valor de tu ponedora. salario, tenés que usarlo rápido en comprar o bienes que sean durables o alimentos que sean durables. Por eso Esa siempre es se la- batan récord en ventas de autos 0 kilómetros, en viajes. Es decir, la gente no Sí, ahorra. la gente no La ahorra. que tiene, la que La alta gana inflación claramente. no ahorra. Por eso- sí, No y hablamos de la gente que El no llega a fin de 40% mes. del país no Claro, ahorra, claro. porque si hay un 30 y No, pico. porque no llega a fin de mes directamente. No claro, llega. Más. claro, sí. Pero O hiciste más. también una pregunta clave. ¿Cuánto va a estar el valor del dólar? Si no tenés un plan económico, digamos... Que no hay. Bueno, ¿O qué hay? vas haciendo, como decimos, parches. Vas resolviendo el problema, pero está claro que Argentina tiene que demostrar que tiene acceso a más dólares para poder estabilizar el mercado de cambio. Esto es como cuando uno está nadando en un río y querés hacer pie y el pie, el río, el piso del río está medio fangoso. Bueno, así es como está hoy la economía argentina. Gustavo. Renato, yo vuelvo al tema del latrocinio que en principio habría habido en la década pasada. Sí. Más que nada, porque a mí a veces me sorprende gente que trabajó, si bien usted no era funcionario del Poder Ejecutivo, pero tuvo un puesto muy importante del Banco Central, que como que no supieran nada de lo que sucedía. Corríjame, usted estuvo del 2004 hasta enero del 2010 Así es. como presidente del Banco Central, y en esa época yo recuerdo que se fue Labaña hablando de la cartelización de la obra pública, se fue Rosati como ministro también hablando de sobreprecios. Usted como presidente del Banco Central supongo yo que tenía relaciones con empresarios, con gente de gobierno. En aquel momento, ¿no había nada que le llamara la atención de lo que estaba sucediendo? Mire, usted sabe que cuando le preguntaban a Kirchner cómo lo tenés a Redrado en el Banco Central, él decía, tráeme alguno que sepa. ¿Qué crees, que lo ponga Kunkel? Con lo cual, digo, yo tenía un espacio... ¿A con qué no le va a gustar eso, Redrado? La Bueno, verdad eso es lo que que decía, eso es lo que decía Néstor sí, Kirchner, o sea que estoy repitiendo entrecomillados lo que decía, porque yo no era del grupo, nunca lo fui, y de hecho cuando vi algo que no me parecía correcto, hice lo que tenía que hacer, con lo cual, digo, lo que le puedo decir es que la lucha que hizo el Banco Central desde que yo llegué contra el lavado de dinero no tuvo precedentes. Estuvimos capacitando funcionarios en el exterior, en distintas agencias que persiguen el lavado de dinero, para que Argentina estuviera a la altura de normas internacionales. Con lo cual lo que le puedo decir Pero es, había mire, rumores, en digo. el metro cuadrado, en el espacio que se Sí. manejaba, en el sistema financiero y en el Banco Central, no había nada, ni hay De hecho, ninguna... casi le echaron a patadas, ¿no? Más o menos. No, Lo lo sacaron. sí, lo echaron a patada, Lo pero- quisieron sacar por la fuerza Sí, pública, La no me fuerza acuerdo porque pública, lo pero bueno, cubrimos. hubo Vino la una jueza Sarmiento, ¿fue? funciona la justicia y una jueza me Lo restituyó repuso. y estuve 2 semanas. Después cuando el Congreso dijo que el decreto de manotear las reservas era incorrecto, bueno, ahí se había cumplido mi función. ¿Y cómo era Néstor Kirchner como jefe, Redrado? Mire, la relación con el expresidente siempre fue una relación distante, nunca fui, con lo cual siempre fue una relación profesional, hablábamos cada 15 días y solamente cuando había, y hubo momentos de turbulencia cambiaria, como ustedes recuerdan, donde ahí sí había más consultas diarias. Pero realmente hasta enero del 2010 yo trabajé con tranquilidad, cuidando el espacio de darle tranquilidad a la gente en materia del dólar, planteando esquemas de darle predictibilidad a la política monetaria y en eso trabajé tranquilo. Sí, Claudio. Martín, hace unos 15 días se estaba hablando de qué forma iba a tener esta recesión que estamos atravesando desde hace unos 2 meses. Iba a ser una B corta, Sí. con rebote rápido, una L que no salíamos más, o una W, Sí. las figuras de las letras. Las letras. A la luz de los últimos movimientos de esta semana, ¿cómo ves vos ese ciclo? ¿El fin de año se da vuelta, antes, después, no se sabe?
Yo tengo un equipo económico que funciona hace 24 años que se llama Fundación Capital y con un equipo de ya muchos economistas proyectamos y lo que estamos viendo es que en el segundo trimestre del año que viene Argentina empieza a rebotar, pero empieza solamente a rebotar. Para dar una idea es, el segundo trimestre de este año caímos un 3,5%. El segundo trimestre del 2019 rebotamos un 2,5%, es decir, un punto menos, con un crecimiento o con un rebote, para ser preciso, muy heterogéneo. Hay sectores que van a crecer el campo, Claro. la energía, las telecomunicaciones al 5% y la industria va a estar en el -5%. Entonces usted va a tener lugares como Río Cuarto que van a andar muy bien y Loma de Zamora que va a andar muy mal. ¿Cómo lo trabaja el gobierno sobre nueve eso? meses. Claro, Termino con la proyección. A ver, por Entonces, con lo cual veo en promedio, a los economistas nos gusta hablar en promedio, aunque eso sea un poco injusto, ¿no? Porque uno puede tener la cabeza en el horno y los pies en la heladera y decir que está fenómeno, que en promedio le va bien, pero hay parte del cuerpo que la pasan mal. Entonces, algunos sectores salen antes. Ahora, esta es una recuperación en L, es una recuperación en la que se sale muy lentamente. ¿Por qué? Porque no hay motores para crecimiento. No hay un plan económico que incentive el consumo, que incentive la inversión, no hay una revolución exportadora por delante que proyecte la producción argentina al mundo. Por lo tanto, No hay dólares. ¿Perdón? No hay dólares. No hay dólares Claro. también, hay que generar dólares de exportación, con lo cual nos lleva 10 trimestres llevar al punto inicial. El punto inicial es el segundo trimestre de 2018 para volver al punto de inicio si no hacemos nada, y ojalá que este gobierno que se jacta de ir corrigiendo a medida que se equivoca, ojalá que corrija. No se porque termine nos igual, lleva- mejor esperar Claro, y listo. nos pero acá lleva- tenés ¿Qué cree que va a pasar el próximo año con El que respecto venga. a las elecciones? Y acá hay una gran cantidad de analistas políticos Pero que usted tienen... no integra ningún No, sector yo trabajo, político ahora. yo trabajo en la profesión, digo, hablando también y me gano la vida dando consejos de cómo poder en este momento protegerse. También trabajo en otros países, en organismos multilaterales. Pero así no que va, tengo- no va a participar de las elecciones No, políticamente, no no va a ser candidato a nada. No, soy un economista profesional, que es lo que hice desde que me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Sí, por favor, Liliana. ¿Cuánto estimas el crecimiento este año y cuánto estimas que va a cerrar la inflación este año y qué dejamos de arrastre para el que viene, que es un año electoral? Sí, buenísima pregunta. Nosotros con nuestro equipo en Fundación Capital estimamos una caída del producto este año de 1 punto, que quizás tengamos que revisar lamentablemente hacia abajo, pero digamos hasta que no haya estabilidad cambiaria, y el año que viene probablemente un rebote de 1 punto para todo el año. Recordemos que la población crece un 1,5% por año, con lo cual el producto por habitante, el bolsillo como lo sentimos nosotros, si el producto no crece 1,5 puntos, lo sentimos más flaco, con lo cual digo, es más un rebote técnico. La inflación, bueno, con este nuevo salto cambiario, estamos en un GPS recalculando Era del permanentemente. 15, dijo el gobierno. ¿Perdón? Iba a ser Del del 12 al 15. principio. 12, perdón. Sí, bueno. Suerte que recalcularon. Eso Cuando- quedó, Después del quedó- 15 quedó, pasó veloz sí. y ligero, estará aproximadamente en un 34%. O sea que este gobierno de Macri, la misma falta Un rebote de, todo, dijo. la misma falta de Segundo crecimiento semestre. económico, por no decir otra cosa, que el último gobierno de Cristina. Vamos a llegar en el 2019 como estábamos en el 2011, más o menos. Perdimos 4 años. 8 años perdidos. Sí, a ver, en realidad vamos a volver al inicio de, sí, aproximadamente como estábamos en el 2015. Con más inflación. Y en los Con más últimos, inflación. Pero más y con más inflación. inflación, más pérdida Sí. de poder adquisitivo. Sí. Faltan Es como el políticas... juego de la OCA, esta Pero retrocede esto 3 es a 0. Es que Sí. faltan políticas permanentes de crecimiento. Sí, Clarita. Sí, Martín, por lo que te he escuchado, creo que querés decir primero que falta un ministro de Economía y segundo que falta un plan de crecimiento. Ahora, y de la estabilización. pregunta es, ¿falta un Gobierno. ministro de Economía? ¿Y por qué no hay un plan de crecimiento? No se entiende eso. Bueno, el gobierno perdió en la parte económica credibilidad y buscó alquilarla en Washington en el Fondo Monetario. A 40 días de ver el programa con el Fondo Monetario decimos, señores, con esto no alcanza. Y es evidente que con esto no alcanza. Entonces, bueno, el tema es cómo complementan lo que vienen haciendo. Y bueno, el presidente se siente cómodo con esta manera de administrar la economía. Y bueno, tendrá que ver los resultados y si a fin de año ve que la economía va en este sentido de no encontrar un programa de crecimiento, ojalá que pueda encontrar un camino alternativo, que la discusión del presupuesto pueda llevar a esto,
pero sin duda hace falta, estamos hablando por ejemplo de lo que es el sector productivo. Bueno, allí no hay instrumentos para poder bajar impuestos o poder utilizar la banca pública para dar créditos en pesos a largo plazo. La gran ventaja que tiene la banca pública es que recibe un montón de depósitos en pesos de los empleados públicos o depósitos judiciales a los cuales le paga 0% de interés. Con lo cual ahí tiene un espacio para poder prestar. Bueno, esos instrumentos tienen que estar en la cancha. Redrado, esta noche te está viendo Mauricio Macri, supongamos, ¿qué le dirías si te llama por teléfono un rato y te dice qué harías ya con la economía argentina? Como profesional, como una persona de mundo que sos, economista no solamente que en Argentina, sino que tienes una visión internacional, ¿qué le dirías ya? Hay que hacer esto. ¿Qué harías? Primero estabilice el tipo de cambio. Digo, tenemos que... ¿Cómo? Bueno, con más dólares, digamos, teniendo un factor sorpresa en materia de intervención, pero sin duda que hay que encontrar un tipo de cambio que sea un tipo de cambio de equilibrio y plantee un sendero de cómo van a convivir las principales variables económicas, es decir, marcarle un sendero a la emisión monetaria, al gasto público, a la política salarial, a las políticas de ingreso, y eso forma parte de un plan de estabilidad, de darle estabilidad a las principales variables económicas. Y en segundo lugar, plantea usted un programa de crecimiento con estímulos fiscales, con estímulos crediticios, con una salida exportadora, una verdadera revolución impositiva que permita ser más competitivos y bueno, y plantéenos a todos los argentinos un camino que vaya en esta dirección. Eso económicamente y políticamente, ¿no crees que debería dar un gesto de abrir un poco las puertas para llamar a los otros sectores? Hablo de la oposición más racional, no. Y parece, para que acompañara políticamente... Parece difícil que eso lo haga, un poco... el gobierno algo que maneja mucho son las encuestas y entonces ven que en las encuestas o sus encuestadores le dicen, mire, el peronismo es lo viejo, el cristinismo es lo malo, con lo cual tienden en la imagen pública a no mezclarse como para poder manifestarse como cambiemos, como distintos. Yo creo que Argentina necesita un sistema bipartidista que haga que un cambio de gobierno no signifique un cambio de régimen. Parecería que tenemos una alianza, si ponemos una democracia a la europea, demócrata-cristiana, con Cambiemos, falta una alianza socialdemócrata, una cara más social, pero digamos que todos caminemos por la 9 de julio. Algunos caminarán más a la izquierda, otros más a la derecha, pero no algunos que caminen por 9 de julio, otros por Alem, otros por Callao, todos aunque sea una avenida ancha, pero todos que caminemos por esa avenida. Y que el sistema político, digo, signifique que un cambio no es un cambio de regla de juego, que viene un cambio de gobierno y no volvemos al cepo cambiario, que si no, se respetan las líneas principales. Sí, Renato. Pero ¿sabes que parece que no va a ser así? No, por eso. Parece que va a ir Macri por la reelección y algunos dicen Cristina. Macri, Cristina el año que viene. ¿Cómo ves eso? Y que le conviene al gobierno, porque está claro que lo que uno ve cuando lee la opinión pública es que la gente dice, no la estamos pasando bien, pero tampoco queremos volver al pasado. Y alternativa para una tercera vía no hay. No sé, yo creo que los economistas profesionales lo que tenemos que decir, esto no es ajuste o volver al pasado. Hay un camino que significa países que han sido exitosos, estabilizando su economía y creciendo. ¿Cómo y cuál? Que han tenido Israel. Irlanda tuvo una crisis fenomenal en el 2010 y hoy es uno de los países que produce tecnologías de la información, en donde los millennials están produciendo una cantidad de aplicaciones, en donde yo veo una cantidad de chicos que son compañeros de mis hijos de 22 años y que tienen una gran creatividad. Argentina hoy tiene una gran conectividad, tenemos 60 millones de teléfonos celulares, solamente el 30% de lo que facturan las empresas de telefonía celular es transmisión de datos. El 70% es voz. Las posibilidades de crecimiento que tenemos en aplicaciones nuevas y demás es fenomenal y la capacidad de los chicos argentinos que trabajan en tecnología también es fenomenal. ¿Y qué hacemos con la dirigencia, digo yo? Porque usted que trabaja tanto de modo internacional, muchos sostienen que desde afuera, los inversores, los que están viendo, a propósito de lo que decía recién Ceferino, es que si la alternativa es esta vuelta al pasado y que la Argentina sigue debatiéndose entre la gobernabilidad que no se ve del todo clara del gobierno actual y el pasado, tampoco es viable en materia económica. No sé si a usted le pasa. Yo espero que los argentinos votemos hacia el futuro y que realmente haya una competencia electoral y que haya en materia económica planes económicos que sean superadores y que no nos planteen solo el ajuste como la única salida. Pero Martín no se escucha, no se ve. Bueno, creo que quizás todavía estamos en un terreno donde
los que nos están mirando, sinceramente, no están pensando en las elecciones. Están pensando, Liliana, en cómo llegar a fin de mes. Con lo cual están pensando en soluciones concretas. La verdad que las elecciones, Santiago, son el siglo que viene. Claro. Digamos, faltan 439 días. Un año, y las pasos las tenés en agosto. Con lo cual Sí, estás, las pasos, ya ahí vas a al tener. mismo Con tiempo lo cual, lo sí, que digo... sí. Yo hace un año te lo avalaba que no quieren volver al pasado. Hoy mucha gente ya no es el pasado o el futuro, es volver a vivir bien o vivir mal como ahora. Yo no estoy tan seguro de que no Bueno, quieren, pero yo creo que esa de Cristina discusión, vuelva a yo gobernar. creo que esa discusión es prematura. Creo que la gente lo que está pidiendo es cómo llego a fin de mes, cómo puedo pagar la boleta de luz, cómo tengo mejor seguridad. Antes Con se lo pagaba cual, todo eso. con lo cual digamos, todavía la discusión electoral es prematura. Y recordemos también que en 2003, en enero de 2003, nadie sabía quién era Néstor Kirchner y terminó siendo presidente. cierto. Con lo cual quizás hoy ni sabemos el nombre del presidente. Y hablando de posibles presidentes, muchas veces han comentado acá, de hecho Chiche Duval de la semana pasada habló de Labaña. ¿Cómo es tu relación con Labaña y cómo lo ves como posible candidato del peronismo, ¿no? A presidente de la Fueron Nación? compañeros de gobierno. Claro, de Sí, fórmula. Durante el primer periodo. No, pero aparte fueron compañeros de fórmula hace poco. Claro, Usted estaba en el Frente En el Renovador Frente también, Renovador, con Labaña. Sí, todos trabajamos en el equipo económico. Sí. No, Labaña es un estadista para mí, es un hombre que tiene una estatura realmente relevante, es un hombre del que ha aprendido mucho, realmente su visión integral de la economía cuando era ministro de Economía, con lo cual, bueno, dependerá de si él quiere o no quiere, pero sin duda es una referencia que tiene una visión de un estadista que bueno, que ojalá quiera, pero va a depender de él. ¿Y ¿no? lo ve como candidato? ¿Tiene con qué? Mire, yo lo veo como un hombre con un gran fuste, una gran experiencia, un conocimiento local, internacional. Digo, con Una esto, fusta necesitamos acá. Además, Santiago, hay que decir algo. con esto digo, no sé si él quiere o no sé si va a querer entrar en la competencia, eso es una pregunta que hay que hacerle a él, pero sin Más duda allá de eso, es un Labaña hombre de mucho denunció valor. la cartelización de la obra pública. Así le fue. Bueno, perdió el cargo, Sí. ¿Sabe de pero lo economía? hizo en ese momento. Lo dijo 2005. ¿dónde? En la Cámara Argentina de la Construcción. La Cámara Argentina de la Construcción ha sido siempre una cueva. Una cueva de contratistas del Estado. Él fue y dijo, hay un capitalismo de amigos, acá solo ganan los que hacen lo que tienen que hacer. Y de Tinelli, ¿qué opina? Que también se ha hablado mucho de Marcelo Tinelli como posible candidato. ¿Se sorprendió cuando le hice la pregunta? Sí, Redrado? me sorprendí. Mire, Marcelo es un gran líder, un gran constructor de equipos, dependerá. Creo que también la gente está esperando gente nueva y ojalá que haya mucha gente nueva que se involucra en la política, que ha sido exitosa en su carrera. Creo que ser un presidente es armar buenos equipos, saber conducir, saber escuchar, con lo cual, digo, dependerá de Marcelo si quiere o no quiere, pero sin duda que está, cuando uno ve el desencanto que tenemos todos los argentinos con la clase política, decimos queremos buscar soluciones también de políticos o de gente que sea exitosa, que le haya ido bien y que quiera hacer bien por el país. Sí, Gustavo. Yo me quedaba con algo que dijiste al principio, Martín. Vos decís, bueno, no hay posibilidad de cepo. Y uno ve a cuánto están las tasas, siempre con la idea, la codicia le tiene que ganar al temor, ¿no? Al miedo. Al miedo, siempre. Pero si vos ves la memoria emotiva, tuviste el Bonex a fines de los 80, el Corralito a comienzos del 2001, a fin del 2001, el cepo en el 2011. ¿Por qué alguien que hoy tiene dólares o ahorros en un banco no saldría corriendo a buscarlos, teniendo esa historia emotiva en la cabeza? 4 razones. La primera es el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina. Si bien es cierto que lo que se endeudó el gobierno en los últimos 2 años ha sido mucho, pero todavía el nivel de endeudamiento, cuando lo comparás con el resto de los países emergentes, es bajo. Es 42% del Producto Bruto, de lo que se produce en la Argentina, si sacás la deuda entre el sector público, la deuda que tiene Hacienda con PAMI, con Banco Nación y demás. Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es 42%. Todavía la deuda es baja. Lo que tenés que pagar el año que viene es manejable. Son 7.500 millones de dólares reales, con lo cual no tenés un problema inmediato de financiamiento. Obviamente no podés vivir de prestado. Segundo factor, lo decíamos un poco antes en la pregunta de Paulo. Los argentinos tenemos activos en pesos y nuestras deudas son en pesos. No tenemos deudas en dólares. Ni la nación, ni la provincia, ni las empresas, ni las familias. No hay crédito, nadie ha tomado crédito hipotecario en dólar, con lo cual... Mucha gente sí tiene. Sí. No, en UVA, has tomado crédito en pesos. Sí. Entonces tenés pesos contra pesos. Cuando vos mirás el balance, no tenés dólares, no debés dólares.
El tercer factor es que probablemente la gente que nos está mirando dice no estoy contenta con el banco, no me da créditos, tiene altas tasas, pero el nivel de liquidez y solvencia, es decir, cuánta plata tienen los bancos argentinos, exceden los niveles más altos de liquidez que plantea el mundo. El mundo tiene reglas en el sistema financiero internacional que se llaman las reglas de Basilea. Basilea es una ciudad en Suiza donde está el Banco de Pagos de Basilea. Mucha gente me preguntaba, Martín, ¿dónde están los dólares, los 50 y pico mil millones cuando manejaba el Banco Central? No están en la tesorería, no están todos esos billetes en el tesoro, en el primer subsuelo del Banco Central, sino que están en Suiza. Ese banco fija las normas internacionales. Argentina sobrepasa las normas, o sea, tiene más liquidez que los mejores bancos internacionales. Pero si fuera todo así, ¿por qué no puede responder a una corrida entonces el gobierno? Bueno, primero esta corrida la vino corriendo de atrás. Digamos, primero primero atrasó el tipo de cambio el año pasado, después no lo supo corregir, después lo subestimó y ahora está claro que tiene que hacer frente a mostrar que tiene suficientes dólares. Firmó un programa con el Fondo Monetario Internacional que lo acota bastante. El Fondo Monetario lo que le dice es, bueno, que el tipo de cambio se equilibre donde se tenga que equilibrar para que los argentinos no viajen al exterior, para que las exportaciones y las importaciones sean igual. Yo creo que es un enfoque equivocado el del Fondo Monetario, pero en definitiva el gobierno optó por esta vía. Y el cuarto punto, y no menor, es que los precios de los productos que vende la Argentina al mundo triplican o más que duplican lo que eran en el 2001. Con lo cual, no miremos por el espejo retrovisor, sino miremos por el parabrisas. Estas cuatro condiciones no se dieron ni en el 2001, ni en el Plan Bonex, por eso digo esta vez es distinto. Es cierto, pero son Sí. nueve meses muy difíciles que vos planteás. Sin duda, ¿no? sin duda. Yo espero que el gobierno corrija. Siempre está y la voluntad también que en el Congreso se puedan discutir ideas superadoras. Gracias, Martín Redador, como ustedes, siempre, muy claro. Placer. Hay un montón de invitados. ¿Vino María Luján del Pool? María Luján habló hace una semana atrás en este programa, decía Uberti. Bueno, ¿quién es Uberti? ¿Qué dijo Uberti? Uno de los testimonios más escalofriantes y que más comprometen al ex gobierno. Mirá. Gloria Gay, el primer arrepentido, K, declaró el exfuncionario del Ministerio de Planificación, Claudio Uberti, y apuntó contra Néstor, CFK y Debido. Uberti libre lo aceptaron como imputado colaborador. Podríamos decir que se trata del primer arrepentido del grupo de los funcionarios que estaba detenido. Dijo Claudio Uberti, yo recaudé coimas de empresas de los corredores viales. Dijo que Debido sabía absolutamente todo. Los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de todo lo que se hacía. Nunca tuve así una cantidad de confesiones o de colaboraciones de personas que tal vez hubieran participado en Estado o sabían y se acercan a decirlo, ¿no? Uberti confirmó que había aviones que viajaban con valijas con dinero que iban de Buenos Aires a Santa Cruz. ¿Ese chofer fue chofer de Olazagasti, el ex secretario privado del ex ministro Debido? Sí. Según lo que declararía esta persona que usted trae hoy como testigo, había un espacio en particular en el Aeroparque Metropolitano donde se hacían transacciones de dinero ilegal. Donde paran los aviones presidenciales y donde ahí pararon en cierto momento aviones que venían de Venezuela, que bajaban cajas de distinto tenor, que decían que tenían libros, pero no eran tan pesadas. Lo mejor que podríamos hacer es dejar que las cosas transcurran, que la investigación se haga adecuadamente, que se respeten todas las garantías procesales y que se resuelvan las responsabilidades. El juez Bonadío rechazó la recusación que en el día de ayer presentó Cristina Fernández de Kirchner y ahora es la Cámara, Mauro, la que va a tener que definir. Esto es un espanto que enchastra a todo el mundo y no, yo estoy convencido que esa causa tiene nulidades por todos lados. Tengo mucha más prueba de la que hubiera soñado hace 2 semanas. Bueno, María Luján, buenas noches. Ay, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué sentiste desde ayer cuando cae Uberti finalmente, declara, empieza a hablar? No, me pasa en este momento cuando veo esa mirada, automáticamente me lleva a ese día, porque no me la voy a olvidar mientras viva, esa mirada que él me hizo cuando pasaba detrás de todo el vidriado de Terminal Sur, y sin saber yo quién era, ¿no? Después, bueno, me entero de quién es y dónde vive esta persona que era tan cerquita de mi pueblo. Y la verdad que yo estoy feliz, o sea, me encanta que esté pasando esto y que quiero que caigan todos y que estén todos presos y que basta y que no nos roben más. Realmente lo deseo, creo, como muchos argentinos. Y
Estoy Pero feliz. ¿sabes por qué es tan o sea, a ver, importante lo tuyo, tu testimonio? Porque eso fue algo que vimos todos. Viste que necesitamos, los seres humanos necesitamos ver. Bueno, es tan Exacto. concreto lo tuyo. Esa imagen con las 800 lucas, tu denuncia, todo lo que pasó posteriormente. Y bueno, finalmente este hombre hoy que empieza a hablar. Sí, empezó a hablar por fin y bueno, y espero que realmente sea el momento de que hable y que hable todo y que cuente todo, porque a ver, si estamos hablando de que hay otra valija y que hay más dinero, bueno, que lo cuente, por dónde Parece la que pasó son y todo. 4 palitos, Sí, no, 4 no palitos. 800.000 Sí. dólares, sino que serían 4 millones de dólares. Sí, ¿no? tal cual, y la verdad que yo quiero personalmente saber más y creo que todos queremos saber, a ver, si había realmente una zona liberada, dónde, qué pasó, si pasó esa misma noche o no, o sea, creo que a mí me ¿Cuántas interesa... valijas pasaste vos por el escáner? ¿Cómo? ¿Cuántas valijas pasaste por el escáner? Muchísimas, no te puedo contestar... Porque lo que dice hoy Uberti, aparentemente, es que no eran solo esos 800.000. María Luján hace abrir esa, porque según vos contaste acá, viste en el escáner algo que parecía libros, que te resultó sospechoso. Pero en las otras valijas pudieron haber venido escondidos en algún doble fondo o en algo que vos no detectaste en el escáner y, como dice Uberti, haber varios millones en No, ese yo vuelo. esa noche todas las valijas que yo tuve a mi alcance de manera visual, las hice traer todas hacia el las abrieron escáner. todas? Y no se abrieron, porque en las otras se veía muy claramente que habían cosas que uno lleva normalmente, Claro. como ropa, zapatos, bueno, accesorios, cosas personales, se veía muy claramente. ¿Yo por qué abro esta? Porque justamente yo no podía darme cuenta que había. El escáner de ese momento realmente dejaba mucho que desear, porque era bastante antiguo, pero por eso fue mi reacción de, bueno, a ver, ¿qué hay? Abrila, como le dije. ¿Para qué está la doctora Borsín? ¿Cómo la doctora? ¿Qué tal? Bueno, explíqueme un poco todo esto que estamos viviendo. ¿Usted esperaba semejante semana? Bueno, no sé, me parece, a ver, claramente es sorprendente que finalmente estas cuestiones empiecen a ser públicas y que aparezcan personajes que formaban parte de la trama y que empiezan a contar lo que realmente ocurrió. Era sorprender, digamos, lo que cuentan, me parece que no sorprende a nadie porque eran cuestiones que sobrevolaban la agenda y que todo el mundo sabía, ¿no? Que ya hemos hablado en alguna otra oportunidad. Yo diría, me parece que es en todo caso es un éxito el tema de la ley del arrepentido, aunque es limitada, en su momento lo dijimos. Creo que funciona muy bien en el caso de los empresarios, básicamente porque no están acostumbrados a dar explicaciones ante la justicia y mucho menos a bancar una prisión preventiva, ¿no? Los políticos, en todo caso, bueno, saben que a veces estas cosas pasan, pueden estar unos días en prisión, le pasó a María Julia, después no, después zafan, no hay condenas, solo el 8% de las causas llegan a juicio, 2% tienen condenas, las causas duran en promedio 15 años, pero los empresarios no están acostumbrados a esto, entonces pareciera Eso que es ahí... histórico. Ahí Esto hay es algo histórico. que empieza a cambiar gracias sí. a una herramienta jurídica nueva. Sin esto, digamos, no tendríamos nada de lo que hoy estamos viendo, ¿no? Y acá lo dijimos mucho cuando venía Gustavo Segre, que decíamos por qué en Brasil funcionaba y por qué acá no. Y muchas veces hablamos con Natalia incluso de las herramientas jurídicas ausentes, ¿no? O la ley del arrepentido, u otros instrumentos jurídicos que nosotros no teníamos. Bueno, parece que funciona. Creo que está el doctor Tomás Farini Duan. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos fácil, explíquenos qué han denunciado ustedes. Usted es el representante del senador Roberto Costa. Sí, así es. ¿Qué denunciaron? ¿Por qué un nuevo chofer? Sí, en realidad no hicimos una denuncia, lo que hicimos fue un aporte a la Un aporte a la- investigación. Sí, claro, así sí, es. sí. Un chofer se contactó con Roberto Costa y le aportó una cantidad de información, entre ellos un relato de todo lo que había visto a lo largo de todos los años y un organigrama donde se explica detalladamente más de 10 testigos que estaban todos alrededor de la trama de corrupción que ocurría con Olazagasti. Es decir, acá lo que se expone es que lo mismo que había pasado con Barata pasó con Olazagasti. Hay un centeno de Olazagasti, que está también expuesto todos los datos para que pueda ser convocado. Pero más allá de todo lo que ya, digamos, más o menos se conoce con Barata, que se habría reproducido con Olazagasti, yo creo que el dato más importante que él da es la explicación acerca de cómo, porque Olazagasti era, por un lado, no solamente trabajaba en planificación, sino que además trabajaba en la CIDE, y además manejó, una vez que Uberti cayó en desgracia, manejó el vínculo con Venezuela. Él explicó la forma en que se liberó... Uberti cae en desgracia después del episodio con María Luján, de la Bueno, valija. de eso también cuenta algo, ahora lo voy a comentar. Pero lo que explica es cómo se liberó, hubo una zona liberada en Aeroparque, para que cuando venían de Venezuela aviones privados, se bajaran no solamente las cosas, sino también las personas sin ningún tipo de control. Es decir, no pasaban por escáner. Cuenta con... Esto ocurrió muchísimas veces, pero hubo un caso puntual en que un avión llegó, entraron, esto es lo que hacían siempre, entraban con los autos directamente a la pista. ¿En Bama?
Se cargaba, sí, exacto. ¿no? Claro, Obama. Se cargaban directamente todo, se bajaban la bodega de todo lo que tenía dentro del avión. Se cargaron 4 autos con cajas que dijeron que llevaban libros. Que por supuesto uno no trae en un avión privado libros de Venezuela, digamos. No leían tanto. Claro, por ahí son así, lectores. Tenían el mismo discurso, todos traen libros. Sí, se ve que no se les ocurrió otra. De hecho, cuando María Luján lo para a Antonini Wilson, le dice que trae libros. Yo veo libros. Yo creo que ellos hacen todo un estudio previo. Habrán pasado ellos mismos por un escáner y habrán visto que se veían como libros, entonces... Estos fueron 4 autos cargados de cajas que venían en este avión. Eso es lo que anuncia el chofer. Una de las cosas que denuncia. Y que fueron al Sofitel de la calle Alvear, los bajaron ahí. Perdón, ¿son 10 choferes sobre un total de 100 que había en el ministerio? ¿Hay 10 que van a aportar datos? No, es así. No. Una de las cosas que también cuenta es que en realidad todos los choferes primero del Ministerio de Economía, después cuando se crea planificación, eran más de 100, los hacían figurar en realidad no como empleados del ministerio, sino como tercerizados de una empresa de remises trucha, falsa, que no existía en realidad. Es decir, había un local, pero no funcionaba como empresa de remises. ¿Pero por qué hacían eso? Bueno, acá está la cosa. Yo creo que esto obedece a una razón, que es, ya estaban tramando lo que iban a hacer, toda esta despliegue de repartija de bolsos con autos, los hicieron no con los autos oficiales, sino con estos autos. Con autos que figuraban como de una empresa que no y en existía. Bama, para explicar, Bama es la base aérea militar de Aeroparque, por eso podían entrar directo con los autos. Si vos vas a Aeroparque, donde tomás los vuelos comerciales, no podés entrar con el auto a la pista. En Bama sí, Claro. está pegado, ¿no es cierto? Y podés entrar Pero ahora. ¿Ahí qué hay? ¿PCA? Porque la denuncia es muy seria. no, es ¿Quién militar, está ahí? es Militar, solamente militar. se hace cargo toda la parte militar ahí. Nosotros no podíamos revisar nada porque nos Fuerza decían, Aérea es Argentina. equipaje diplomático, no se toca. Y yo estuve presente 2 días después, cuando llegó el avión de Chávez, y no puedo recordar realmente la cantidad de valijas que bajaron. Fue algo tremendo. Y Que no se controlaron. Y a mí me pusieron a cuidar las vallas para que los periodistas no saltaran, para que no pasaran a la pista. Claro. Y Pero yo no- veía de una manera tremenda la cantidad de valijas. Y yo pensaba en mi cabecita, digo, si yo encontré una valijita mediana con $800.000, ¿qué puede haber ahí adentro? Ahora, Era tremenda la María cantidad de Luján, valijas. Háblame de esa mirada de Uberti, que vos decís que no te olvidás nunca más. No, fue tremenda. Realmente fue como cuando una persona te mira y te dice, no quiero decir malas palabras, ¿no? Pero Bueno. fue esa mirada penetrante que te dicen... Pero ¿cómo se te la ocurrió, verdad. cómo sí. se te ocurrió a vos, como- cómo se te ocurrió a vos escanear y abrir esa valija? Porque yo no podía distinguir lo que estaba viendo. No, Yo está entro- bien, pero vos no tenías órdenes de dejar pasar la No, valija. a mí la persona de aduana me dice que las deje ir. Ah. Y la persona de aduana me dice, Luján, son las 3 de la mañana, La ponen vamos- matado igual, no porque vamos a esa trabajar hora esto". sola. Y a vos se te ocurrió... Y yo, correctamente le dije, no, discúlpame, yo acá estoy para trabajar. O sea, son las 3 de la madrugada de un sábado, yo voy a trabajar. Lo miro al piloto y le digo, por favor, tráeme todo el equipaje. Yo paradita en mi puesto de trabajo, en el escáner donde tenía que estar. Pero ¿qué pasa? Esto, por donde pasa Uberti, yo estaba como a 10 metros, una cosa así, hay todo un vidriado, que es un privilegio que tienen todas las personas que pasan por ahí, funcionarios, bueno, famosos, hay de todo un poco. Y yo me quedé en mi puesto de trabajo. El piloto me acerca el equipaje y lo empiezan a poner en la cinta. Y ¿Y empiezo a ver. nadie te interrumpió? ¿Nadie te dijo qué estás haciendo? Porque Absolutamente No, perdón. nadie, porque todos se fueron, huyeron de O una sea, manera... no tremenda. estaban los planes, no estaban los planes. No, perdón, hay un dato Justo se que mete ella, aporta, sí. hay un dato que aporta que esto es importante. Lo que explica este hombre es que en realidad se trató de una pelea, una pelea política, querían perjudicarlo a Uberti, y la idea era que, por eso cerraron la base militar y los hicieron pasar por PCA. Perdón, porque creían que Uberti se había quedado con algún dinero. No lo sé, no. Él menciona que había una pelea ahí de poder con otra con otro figura. funcionario Con muy otra- importante. Exactamente, que anda dando Efectivamente, vueltas, sí. eso es lo que se decía en los pasillos en ese ¿Quién momento. sería el nombre? Sería, Eh, hipotéticamente hablando. Capo. Ya no es. Iniciales, a ver. AF. Sí, exacto. Sí. Pero no el que imaginas. Hay varios. Hay varios, pero... Fernández, pero no de Kirchner. Fernández. digamos. Ah, ok. Exacto. Sí. Ese se exactamente. comentaba. Se comentaba, Radio Así es. Pasillo decían que había una pelea fuerte entre Sí. Aníbal Fernández, lo voy a decir, Así es. y Uberti. Exacto. Y en ese momento se dice que esa contradicción en las órdenes... Era un porque, rumor, no está nada claro, probado, es no, es hipotéticamente un hablando. rumor, Podemos decir. que circulaba Perdón, pero es un rumor que este hombre lo pone en papel. Lo pone en papel. Sí. Pero es un este rumor. hombre sí no soy- llevaba un cuaderno como Centeno. No.
No, este hombre no llevaba ningún cuaderno, Miraba. es todo lo que él A pudo ver, recolectar. Martelli, ¿cómo le va? Lo escucho, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenas Santiago? noches. Sí, te voy a decir lo mismo que dije la última vez que vine. Me da mucha bronca porque evidentemente hay una dirigencia política y una dirigencia empresarial que está más enamorada del dinero que del país. Y todos los que militamos, yo hace 24 años que estoy en política, pensando que se pueden cambiar las cosas, cuando ves esto que estamos viendo de empresarios que se han hecho ricos con la obra pública, Macri, Calcaterra, Bulgeroni, etcétera, Techin, empresas de primer nivel, y ves una parte importante de la dirigencia política o de la cúpula de un ministerio que se andaban tirando con bolsos, te da mucha bronca porque hoy a la mañana estuve caminando un barrio muy humilde de La Plata y ves que la gente no tiene para comer. Entonces me parece que toda la dirigencia política, me hago cargo de mi parte, los empresarios tendrán que hacer su autocrítica. La dirigencia política tiene que empezar a pensar para qué uno se mete en política cuando tiene 14, 15 años. Si esos sueños de cambiar las cosas siguen vigentes o si en algún momento del camino te torces y te empezás a enamorar de la guita. Pero depuren los ustedes, Kirchner. depuren, porque vos sos joven y Sí. cuando hacen un resumen hablan de una manzana podrida que es el delincuente de López. Y no es una manzana, es casi un cajón. Hay dirigentes Es un sistema, de Paulo. pero de altísimo nivel. Sí. Vos sabés que acá hay un discurso de la doctora Kirchner cuando dice, ténganme un poquito de miedo a mí, yo manejo, tenemos? yo dirijo y están todos bajo mi órbita. O sos una muy mala presidenta o sos ladrona. A ver, Entonces, vamos a ver, no vamos a vayas ver. a López A ver, solamente. vamos a ver lo que dice Cristina en aquel momento. No mencioné solo a López, Pablo, a ver. mencioné un sistema político. A ver, mira, ¿esto pasaba en el año 2000? Esto fue 2012. 12. Escuchen este discurso donde Ah, Cristina ella se hace ya había- responsable por la gente que ella designa por su gabinete. Mira. La verdad, una sola recomendación a mis funcionarios, a todos los del Poder Ejecutivo, sea Kumar, sea Secretaría de Obras Públicas, cuando se encuentren con situaciones de esta naturaleza, porque los jueces son jueces, no son dioses. Dios está en el cielo. Acá en la tierra somos todos hombres y mujeres con responsabilidades institucionales. Y cuando nos encontramos con situaciones de esta naturaleza, debemos articular las presentaciones. Yo también entiendo, porque el juez le colocaba penalidades a los funcionarios en sus propios patrimonios, una cosa tampoco nunca vista, porque en realidad si un funcionario comete algo, un delito, lo que hay que hacer es meterlo preso, hacerle juicio, procesarlo, indagarlo, pero si no hacían tal cosa, les ponía multas que tenían que pagar de su propio matrimonio, tal obra debía hacerse en 30 días, en 40, tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque los funcionarios que dependen de mi nombramiento, o sea, los que son responsabilidad mía, porque está la responsabilidad del funcionario, pero también está mi responsabilidad, porque todos y cada uno de los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría, he firmado yo los decretos. Así que notifico solemnemente en este acto a todo el Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, autárquicos y satelitales, si es que los hubiere, que cuando sucedan situaciones de esta naturaleza, por favor se comuniquen conmigo para explicarme qué es lo que está pasando. Muchas veces los funcionarios me dicen, no queríamos molestarla. Miren, a mí lo que más me molesta es que no se hagan las cosas o que se hagan mal. Entonces, que ningún funcionario tenga temor o excusa vienen y me cuentan si algo o alguien a su criterio, porque puede estar equivocado, está haciendo mal las cosas, y permítanme que sea la que evalúe yo, que soy la presidenta de la Nación y la que lo he designado a cada uno de ustedes, si es importante, no es importante y si lo podemos solucionar o no lo podemos solucionar. Nunca me gustó que tomen decisiones por mí, déjenme valorizar a mí las decisiones, porque en definitiva las que están en el ámbito del Poder Ejecutivo son mi responsabilidad. Bueno, quiero que me busque la cara de López cuando Cristina estaba diciendo eso, porque estaba agazapadito ahí y venía seguramente de contar guita. ¿Sí? Lo que pasa es que los indicios que hasta ahora hay, que son los cuadernos de Centeno, que están escritos y demás, hablan, Martelli, de un sistema político focalizado en Néstor Kirchner. Él deja de escribir unos años, después que se muere Kirchner, y retoma en el 2013, cuando, según él, Cristina le da la orden de seguir
recaudando para una campaña electoral. O sea, no hablamos de un sistema político general, hablamos de un sistema político kirchnerista. Cuando vos hablás y tratás de conceptualizar a toda la clase dirigente, es posible desde el relato, pero desde las pruebas que está manejando ahora la justicia, no es así. Esto tiene nombre y apellido, son los Kirchner. Entonces me parece que vos generalizás para embarcar y embarrar a todos, pero eso es relato. Discúlpame, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Como te dije, milito hace 24 años, tengo las cuentas en orden, sigo alquilando después de haber sido 5 años funcionario. Tengo muy claro por qué estoy en política y tengo muy claro también qué es lo que no me gusta de la política. Ahora, vos sinceramente podés decirme que la corrupción o los casos de corrupción empezaron en el gobierno de Néstor Kirchner, que la obra pública tributó a la política en el gobierno de Néstor Kirchner, que no pasaba eso en el menemismo, que la foto de Macri con Rousselot firmando las cloacas en Morón es una foto ficticia que ninguno de nosotros vio, que esto no pasa en las provincias. Yo te digo que sí, que tenés razón. Ahora, lo que está en trámite en la justicia, donde hay indicios que pueden ser pruebas, es sobre el kirchnerismo. Y que avance. Ahí hacete cargo, sobre los tuyos. Yo reivindico los logros del gobierno, los logros eso sociales. No, por supuesto que no. Reivindico el 6% También es un del logro PBI en haber educación. afanado tanta Yo plata, eso no lo reivindico, no me hago cargo, me da asco. Ah. Yo reivindico el 6% del PBI en educación, reivindico la asignación universal por hijo, la industrialización del país. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Nada. Acá estamos hablando de Pero corrupción. yo reivindico las medidas correctas de un gobierno, no las incorrectas. Bueno, hay que ver mañana quién levanta la mano, ¿no? Porque si no se hubiera robado. Mura. ¿Qué tal? La verdad que a mí me preocupa que, más allá de las discusiones ahora que tienen que ver con la política coyuntural del kirchnerismo, sí, kirchnerismo no, es que el Estado funciona gracias a dos perros, ¿no? Todo esto empezó a funcionar, esta maquinaria, gracias a que se pelearon por dos perros, aparecieron los cuadernos. Y acá hay un problema mucho más grave que es el kirchnerismo, que es precisamente el Poder Judicial. El Poder Judicial que debiera precisamente haber investigado. Causas denunciadas hace años, sí. Pero claro. 2008. Bueno, no Recién ahora estamos despertando al Poder Judicial. El Poder Judicial que tuvo la oportunidad histórica, si se quiere, durante los 12 años que duró el kirchnerismo, de agarrar y decidir investigarlo. Y agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cuándo se formó esta banda que está saqueando al país? Porque ya estaba saqueando al país en ese momento. No venimos a descubrir ahora que saquearon hace 12 años. Pero acá tenés en ese momento. Acá tenemos una persona que denunció y así le fue. Bueno, por eso digo. Pero no es independiente la justicia. A ver. No es independiente la Parece justicia. que no. La justicia es independiente ahora. Porque significa esto, y hablando de todos, si en ese momento no lo hizo y ahora lo hace, significa independencia cero. No, pero ¿sabes qué pasó? Lo hace ahora por orden a un fiscal o que porque quiso, le conviene. Diego, En ese momento cayó. Y no dijo pero nada. un fiscal que quiso, por ejemplo, investigar a los Kirchner, hay una Que para bien información... o para mal, la justicia para nada es independiente. No, es bueno, dependiente del gobierno de turno. Depende. Es cierto que hay jueces prebendarios, hay cierto que hay jueces que se acomodan con el poder de turno. El juez, Canico pero Corral estaba ¿tiene que ser esperando dependiente o independiente? Independiente, digo. ¿Y tiene que ser parcial o imparcial? Imparcial. ¿Me ¿Vos dejas te parece que Bonadío es imparcial? ¿Me dejas terminar con lo que te iba a independiente? decir? Que es cierto que hay jueces Es prebendarios que están esperando cargos para sus familiares o para ellos y negocian con los gobiernos de turno. Pero también es cierto que los jueces que quisieron investigar durante el kirchnerismo pagaron precios muy altos. Por ejemplo, el fiscal Tayano, a quien muchas veces se lo denunció por no apelar el sobreseimiento fiscal, por no apelar el sobreseimiento de Ollarvi del enriquecimiento, se conoció tiempo después. Acá que se cansaron de correr se fiscales. secuestraron un hijo. De hecho, si vos al fiscal Zapino lo corrió por investigar a Vidal. Precisamente el secuestro del hijo. Él tendría que denunciar. Si lo hubieran matado. No está pasando Es un poco ingenuo, Gustavo, es un poco ingenuo. Le secuestraron al hijo. ¿Qué quiere decir, digamos? Tendría que haberlo denunciado. ¿Qué le hubiera pasado al hijo? O sea, vivís en la Argentina, no es una película. No, es la realidad. O sea, de un lado está la ley, el derecho, lo que uno estudia en la facultad, los jueces tienen que hacer así, los fiscales tienen que hacer así, y después te secuestran a tu hijo, punto. No. Después está la realidad. El hijo se lo secuestraron cuando no habían matado a Nisman todavía. Es decir, no había el parámetro del magnicidio. ¿Y qué tiene que ver el de secuestrar a un hijo? Pero por en ese favor. momento Yo te digo es denunciable. Yo te digo que vos sos fiscal y tenés que apelar el sobreseimiento del matrimonio presidencial, de la gente más poderosa de ese momento en tu país.
que manejan la justicia, que tienen Sí. servicios que van y que vienen, Doy y a vos una te señal y secuestran a tu renuncio. hijo, Doy una y vos señal. ¿qué haces? Vas y Renuncio, haces me la voy. denuncia. Bueno, no haces la denuncia. Y bueno. Haces lo que tenés que hacer para proteger la vida de tu hijo, no jodamos, discúlpame. ¿Qué hizo la Eso por un sociedad? lado. ¿Qué Y por hizo otro la lado, sociedad con toda la corrupción a ver, un esta? minuto, sí. Nada. Branca, no, lo hemos dicho un montón de veces, digamos. Si Bonadío es un mal juez hoy, pues entonces también era un mal juez cuando sobreseyó al secretario privado de Néstor Kirchner. Total, sí, sí, Y bueno, siempre. entonces, ¿la justicia es independiente en la Argentina? No lo era antes, no lo es ahora, tiene serios problemas en ese sentido. El Estado de Derecho está muy debilitado en la medida en que cada vez que un juez o un fiscal toma una Estamos decisión... conviviendo con eso ahora. No, Tampoco pero nos no es que tomemos de estamos una conviviendo. herramienta. No, la pregunta en todo caso es qué hizo el kirchnerismo durante 12 años para ayudar a que la justicia no tuviera los problemas que ya traía de antes, digamos. La justicia penal de Comodoro Pi no se creó en 2003 ni se creó ayer, se creó en el 92, digamos, durante el menemismo. Por eso renunció en ese momento el ministro de Justicia Arslanian cuando Menem dijo estos van a ser los jueces. Natalia, te puedo hacer una Sí. consulta. Pero Vos ¿qué sabés hizo mucho- el Vos sabés kirchnerismo mucho de durante derecho. Saquemos un minuto a Bonadío. Esta misma causa. Ponele, ¿no? Un pequeño Pará, detalle. no, o sea, pará, sacarlo porque Bonadío que- ustedes quieren todos los ladrones peronista. libres. Hago una pregunta. Estas mismas causas, con 5 procesamientos de la doctora Kirchner, incluido obra pública, incluido OTESUR, incluido el escándalo este que tenemos, Siempre con Bonadío. cualquier otro juez, ¿hay posibilidad de zafar o son pruebas abrumadoras y contundentes? Ellos creen que el problema Mira, es Bonadío. te voy a decir algo y que creen no, son te voy todos a decir algo que no te inocentes. va a gustar y es lo siguiente. En la causa de los cuadernos no tenemos ni idea de lo que hay. Ni vos, No. ni yo, ni nadie de los que estamos acá porque hay secreto de sumario. Entonces lo único que sabemos es lo que se va filtrando a los periodistas en la medida en que alguien quiere que se conozca o no una cosa o la otra. Yo no leí un solo dictamen del fiscal, ni ninguna resolución del juez. Me cuesta mucho opinar sobre eso. Uno no termina de saber Los qué es lo que hay. cuadernos sí lo Ahora, podés leer. en las otras causas, a mí me parece que va a haber condena. Yo no tengo ¿Con ninguna Bonadío o duda. sin Bonadío? Con Bonadío o sin Por Bonadío, eso. digamos. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es la prisión preventiva, eso también hay que decirlo. Las garantías constitucionales son de todos, no son de los Kirchner o digamos, mañana les va a tocar a los que hoy gobiernan, te puede tocar a vos, a mí. todos. Entonces, protejamos nuestras garantías constitucionales porque son de todos. Por eso los derechos humanos tienen una característica muy particular que es que son universales. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que todos creamos o la mayoría crea que acá va a haber condenas. No digo en esta, porque en esta no sabemos, pero en la de obra pública sin espera, doctora, duda. pero aparte quiero decir que la doctora siempre ha venido a programas desde hace mucho tiempo y es una especialista en estas cuestiones que tienen que ver con corrupción, con obra pública, con la historia también de nuestro país en estos temas, en estas cuestiones. Y la pregunta, doctora, es ¿hasta dónde cree que va a llegar la justicia? ¿Va a seguir tirando mucho más del hilo o no? ¿Va a cortar ¿Y acá? cuándo hay elecciones? El año que viene. Ah, y bueno, veremos, ¿no? De acuerdo a los números. Digamos, me parece que, ojalá que no sea así, ¿no? Pero me parece que la historia de la Argentina en relación a este tipo de casos no es buena. Los operadores judiciales, los funcionarios son los mismos, no es que son otros, no es que en 2015 cambió el gobierno y la justicia también, y de golpe el sistema es maravilloso, y entonces... digamos, Pero no a te mí me parece que entusiasma, hay algo distinto. me entusiasma lo que ocurrió a partir de la ley de delación premiada y que empiezan a aparecer, sobre todo los empresarios, que como dije, creo que no se van a bancar lo que los políticos sí. Después habrá que ver los tiempos, como dije antes, las causas duran en promedio 15 años. Entonces, de acá a 15 años... Pero fíjate, hay tantos empresarios involucrados, arrepentidos. Los empresarios tienen empresa. O sea, un político se puede dar el lujo de estar 15 años y lo fomenta hasta que queda libre. Pero una empresa no puede aguantar No resiste. 15 años. Bueno, pero digo, Entonces, los tiempos no esto los ponen es- los empresarios, está bien, los pone pero la es justicia. distinto, Y la ¿viste? justicia se mueve en función de lo que pase con la política. Pero Esto hay vos- que entenderlo Pero vos, también. una cosa es, mira, cuando los hechos se repiten está bien buscar en el pasado para ver lo que puede ocurrir. Pero este hecho es único. Es único, es cierto. Por el hecho que están los empresarios. Es Los cierto. empresarios no son personas como cualquiera. Tienen mucho dinero, tienen muchas cuestiones. Las empresas tienen que producir. Las empresas, si no producen, se van a la quiebra. Si se quiebran o se venden. Es decir, esto es una causa que tiene una dinámica propia y única. Yo diría Y dos nosotros cosas. creo que no lo estamos entendiendo todavía. Sí, Claudio. No, coincido en que estamos navegando aguas desconocidas y como decía ayer, ya nadie lo puede frenar ni sabe hasta dónde llega y por dónde llega. Cada persona que se presenta a ofrecer su testimonio como arrepentido, como una confesión, tiene que aportar prueba nueva y desconoce lo que están aportando ya son 10 empresarios, 2 funcionarios, son 12, mañana o pasado va a haber 1 o 2 más seguramente, hay gente que no estaba mencionada pero sabe que sus compañeros de negocios lo están, entonces se presentó, Calcaterra fue el primer dueño que fue a poner la cara por un gerente de él, hoy tuvimos a otro, hace minutos,
Tuvimos Arroyo. Ya cercano al radicalismo, empezamos a tener gente con otras fuerzas, todo esto en Y eso que todavía no empezó a tirar Odebrecht, ¿no? Mirá, Se te va a voy a decir disparar una para cosa, todos lados, es sí. información, porque hay algunos datos que todavía entre tanta charla no pudimos dar. Le dijeron hoy a Uberti, le dijo el juez Bonadío, todavía no me hables de Venezuela, porque eso te lo quiero escuchar tranquilo, eso es otra cosa, porque hay montones de cajas. Esos 36.000 millones que se hablaron son solamente de un circuito, ya hoy apareció otro. Y ojo Los con peajes Scioli, de otra historia. Porque ahora está Scioli. ahora está Scioli. La cuenta es muchísimo más alta que eso, Esa y es sobre ya la es muy caja. difícil de dominar eso. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso? Tenemos herramientas nuevas y la opinión pública tiene que estar arriba de esto Y todo está el día. arriba. Ahora, Santiago, te hago una, No, un una minuto, parte- Beldi que no ha hablado Beldi, sí. Sí, acá dijo de aguas desconocidas sobre las empresas y que no se puede esperar 15 años y tienen razón. Si una empresa está sin crédito un año, puede quebrar y echar a todos los empleados, porque nadie va a comprar una empresa que esté bajo la justicia. Claro. Segundo riesgo, una acción class. ¿Qué pasa con los accionistas de empresas que cotizan en Estados Unidos y acá si los accionistas se sienten que sus acciones bajaron, perdieron su patrimonio porque coimearon y le hacen todos juicios a la empresa? Es decir, yo creo que ante esta experiencia nueva, el juez va a tener que separar al empresario coimero de la empresa, porque el riesgo es que todos queden en la calle, una quiebra generalizada. No se va a invertir en Argentina para reemplazar a Más esas o menos. empresas. Pero Luis, Los propios empresarios, Los empresarios cuando van a declarar. El juez va a tener que hacer eso en la medida, digamos, respetando la ley. El Código Penal, en el artículo 23, desde el año 99, no es nada nuevo, se apruebe o no se apruebe la extinción de dominio, establece que las empresas que se benefician del producto del delito que cometen sus gerentes, sus dueños, etcétera, son pasibles de ser decomisadas de ese producto del delito y de que se adopten medidas cautelares. Entonces, si una empresa, cualquiera de estas, obtuvo beneficios, ganancias económicas, producto del delito que cometen sus gerentes, ese producto del delito se lo va a quedar el Estado, digamos. Yo lo que te Hay una digo flamante es que me ley de interesa empresarios saber que tiene en meses. qué forma se castiga el delito, porque no puede quedar sin castigo, la coima, el coimeador, pero también sin derrumbar todo el sistema productivo argentino que quedó concentrado, porque las empresas que sobrevivieron fueron las que se adaptaron a este sistema. Las demás empresas quebraron porque no se adaptaron a este sistema. Pero Pero sí, ¿qué a ver, se un adapta? minuto. María Luján, ¿y qué sentís vos que tantos años después empieza a haber un poquito de justicia con lo que te pasó a vos? Yo lo que siento es felicidad absoluta y como que veo que todo, se va a saber todo. ¿Lo esperabas o no? Porque la causa ya había, No, se había cerrado. esto no lo esperaba para nada. O sea, hace un mes prescribió la causa de Antonini Wilson y dije, bueno, ya está, listo. No prescribió. Se encajonó, ya está. Sí me puso contenta, obviamente, que el dinero sea destinado a fines sociales. Quiero ver también esas dos escuelas que supuestamente se van a hacer. Las quiero ver, quiero estar ahí presente para ver si realmente el dinero llegó ahí o no. Eso también me puso contenta, pero realmente esto que pasa hoy no me lo esperaba en absoluto, me llena de felicidad. Me genera toda una cosa emocional muy rara, Muy fuerte, ¿no? claro. Muy rara, o sea, es raro porque me movilizó un montón. Y bueno, nada, quiero que siga, quiero que se sepa todo, quiero que venga Antonini en lo posible, porque nunca lo pude ver, nunca tuve la posibilidad de hablarlo con él. Me encantaría que venga a la Argentina, porque digo, ¿por qué no viene él? ¿Por qué no viene? A ver, o sea, es muy simple, ¿por qué no viene? Inauguró la escuela. el nombre de ella, ¿o no? Sí, a ver si creo que Me dijeron que sí, Yo te quiero preguntar algo al señor y a la señora. Sí, ya que están peleando ya mientras... A ver un minuto, sí. Dale. Hoy, ¿puede pasar que no haya una María Luján y que pasen valijas? Yo creo que no, yo creo Hoy que ya no. Hoy menos que nunca, porque con todo esto y todo lo que está pasando y todo lo que pasó desde 2007 a hoy, yo calcularía que no. Calculo que hasta debe haber mejor seguridad, mejores escáneres, mayor control, o sea, nadie... Es lo que yo creo, ya hace años que no estoy más en el aeropuerto y no lo sé. ¿Y la causa, se puede volver a abrir lo de Hubert, lo de las valijas? Sí, o ya sí, prescribió, lo de Hubert, murió? a ver, Sí. la cosa es así, esto es una cosa muy importante. Para empezar, hay una figura importante que es el jefe de custodia de Debido. Es una de las personas que está mencionada por este hombre porque era la persona que se encargaba de liberar la zona, digamos, para que pudieran entrar los autos y llevarse absolutamente todo. Eso no pasa hoy, por cierto. Pero al margen de eso, hablando de Uberti y su confesión sobre lo que entraba de Venezuela, hay una cosa que es muy importante porque hasta ahora no se sabe. Todo ese dinero que entró de Venezuela, que eran millones, ¿para qué venían? ¿Por qué? Porque hay toda una investigación, bueno, por eso, todos nos preguntamos lo mismo. Hay una investigación muy grande que se hizo en Estados Unidos, hay un pedido de informes del Senado de Estados Unidos incluso, porque hay 3 arrepentidos venezolanos que trabajaron, que eran funcionarios públicos de Hugo Chávez, y que los 3 contaron que en realidad ese dinero venía de Irán, porque se compraba
Irán tenía mucho interés en comprar tecnología atómica de la Argentina, porque no tenía otro mercado para hacerlo, y esto es lo que habría ocurrido, es decir, era dinero que entraba de Irán para comprar... Eso es muy importante porque podría reconectar con otras causas. Yo quiero dar un dato de último minuto que el fiscal... Igual no nos va a dar la vida para... Santiago, el fiscal Álvaro Berganta, una información de último momento. Último momento, atención de uno. Está bien. Que el fiscal Álvaro Berganta acaba de pedirle o labrar un oficio al doctor Bonadío respecto de las declaraciones que habría hecho Wagner en las que involucró el mismo circuito de dinero en obra pública en la provincia de Buenos Aires. El fiscal Álvaro Berganta, recordemos, es el que investiga a Daniel Scioli en varias causas, entre otras lavado de dinero. Y no nos olvidemos que Wagner, además de haber sido el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, es dueño de Usuco, una empresa constructora que estuvo vinculada también, por ejemplo, a la obra del Arroyo El Gato después de la trágica inundación que sufrió la ciudad de La Plata. De modo que por primera vez Daniel Scioli está llevado de algún modo a la causa de los cuadernos. Está bien. Bueno, espera que ya seguimos, se quedan todos.